Bueno, vamos a hablar un poco entonces ahora de lo que son las urgencias ginecológicas. Acá estaríamos un poco parados, acuérdense, en algunas patologías que pueden ser relacionadas con el embarazo, como puede ser la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, el embarazo molar, o no relacionada con el embarazo, como pueden ser las enfermedades pélvicas inflamatorias bajas, que son las EPIA, o una torsión anexial, que así que bueno, un poco de eso vamos a ir hablando ahora. Como definición de urgencia, fíjense y cópienla en esto, la definición de urgencia según la Organización Mundial de la Salud es aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida como máximo en 6 horas. Este tiempo es primordial para el médico de guardia, quien frente al caso deberá diagnosticar el problema para imponer la terapeuta. Esto siempre el ginecólogo, con los que vamos siempre a pelearnos en una urgencia o lo que sea, es con el cirujano. Porque el cirujano siempre, si es del lado derecho, va a pensar que una apendicitis, y nosotros, si es del lado derecho, también vamos a pensar un embarazo ectópico. Por eso siempre es importante, para hacer el diagnóstico diferencial, de ver el tema de una subbeta. Siempre pedir un test de embarazo a cualquier paciente con dolor abdominal. ¿Estamos hasta ahí? Usted me va parando cualquier cosa, ¿eh? Son 2 los cuadros clínicos a los cuales deberemos enfrentar el ginecólogo de guardia. Como yo les dije, una es la ginecorragia, o sea que esa generalmente puede llegar a ir asociada al embarazo, o tenemos la ginecorragia por alteraciones del ciclo menstrual, o por las pacientes que ya entran en las premenopausia, perimenopausia. Y por otro lado, el dolor abdominal. O sea que tenemos 2 cuadros bien que diferenciar. Por un lado, la ginecorragia, y por otro lado, el dolor abdominal. Ginecorragia. ¿Cuáles son las causas de una ginecorragia? Alteración del ciclo menstrual, la hemorragia del primer trimestre de embarazo, la hemorragia del puerperio, el desgarro vaginal poscoito, el cuerpo extraño vaginal, infecciosas, oncológicas o la miomatosis uterina. Los miomas uterinos, lo que ustedes tienen que saber, que son los tumores benignos del útero. ¿Tá? Cuando hablamos de mioma, es muy frecuente en las pacientes. Muchas tienen un mioma y salen corriendo y dicen, doctor, tengo un mioma. No, tranquila. Es un tumor benigno del útero. Claramente esto, a medida que la paciente va transcurriendo su vida y llegar a la menopausia, por ahí estos miomas desaparecen. No necesariamente son operables o que haya que operar. Hay algunos, a los menos, que hay que operarlo, o de a veces también porque tienen muchas hemorragias y anemizan, y la ubicación del mioma, en ese caso, se operan. De lo contrario, si a usted le dicen un mioma, tranquilidad, frialdad, sabemos que estamos ante un tumor benigno del útero. Si vos ponés el útero en sí, tenés que saber que el mioma puede estar ubicado adentro del útero, o sea que sería submucoso, dentro del músculo del útero, en el miometrio sería intramuroso, o en la periferia, fuera del útero, que son los serosos. Los que más van a complicarnos acá y todo son los submucosos, los que están adentro del útero, porque a veces producen muchas hemorragias, o los que están dentro del músculo del útero y protruyen hacia la cavidad. Las causas oncológicas, bueno, son todos los tumores del cuello del útero que pueden llegar a producir hemorragias. Después, cuando hablamos de infecciosas, bueno, las infecciosas, ahí vamos a tener las EPIA, que son las enfermedades pélvicas inflamatorias bajas, que muchas veces van a ir asociadas a flujos con mal olor, y eso ya lo vamos a charlar. Cuerpos extraños vaginales, y bueno, muchas veces esto se ve por ahí en la vagina, algún cuerpo extraño que haya quedado, lo hemos visto en las guardias, como por ejemplo, a veces pedazos de zanahoria, restos de salchicha, muchas de esas cosas se han visto, también se han visto monedas, varias cosas que hemos tenido que ver en la vagina. Desgarros vaginales, por ahí es normal también, son desgarros que sangran mucho, mucho, por eso es importante rápidamente actuar ante los desgarros vaginales, porque sangran mucho, hay que tratar de cubrir rápidamente el sangrado.
Puerperal son los loquios, lo que le llamamos en el puerperio, que son normales hasta los 45 días. Por ahí algún día después del embarazo la paciente puede tener mayor cantidad de sangre y eso puede ser también la escara placentaria. Uno tiene que saber que en el útero, en una de las caras, ya sea anterior o posterior, se va a fijar la placenta. Esa placenta puede que la cascarita se salga a tiempo y si sale a tiempo no hay ningún problema. Es como cuando vos tenés una cáscara en la piel. Si vos te la sacás a tiempo, no sale sola, no pasa nada. Ahora, si vos te la sacás antes de tiempo, puede que sangre. Entonces, muchas veces en el puerperio es normal que por ahí se produzca la escara placentaria, que se sale antes de tiempo y tenga una mayor hemorragia la paciente. Del primer trimestre del embarazo, las 3 cosas que yo le dije: el embarazo ectópico, el embarazo molar y la amenaza de aborto. Y en cuanto a las alteraciones del ciclo menstrual, bueno, se acuerdan que los ciclos son de 28 días, pero por ahí pueden ser de 23 o pueden ser de 35 y puedes tener un mayor sangrado. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Cómo estudiamos las hemorragias? ¿Está? Ahora nos vamos a preguntar eso. Primero por la edad. Vos vas a ver si tiene una paciente antes de los 13 años, después de los 45 años, el número de embarazos que tuvo una paciente, si es primeriza, si es secundis, si es tercigesta, la fecha de la última menstruación, cuál es el ritmo menstrual, qué método anticonceptivo usa la paciente, los antecedentes personales y quirúrgicos y los antecedentes gineco-obstétricos, la edad de la menarca, de la telarca, el último PAP, la lactancia. Esto es lo que yo siempre le digo en un interrogatorio. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Paciente de 32 años, gesta, ¿cuántas veces estuvo embarazada, señora? Tuve 3 veces, tengo un parto, una cesárea y un aborto. ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación? ¿Se acuerda que yo le dije, si la paciente te dice el 10 de enero, puedo rápidamente sacar la cuenta para saber si es que ya perdió, o sea, si vos ya sabés que tiene más de un mes de atraso, rápidamente contás 9 meses y el 10 de enero, si es el 10 de enero, vos sabés que el 10 de octubre va a ser la fecha probable de parto, 39 semanas, le sumas 7 días, significaría que el 17 de octubre es la fecha probable de parto, para sacarla rápido. No sé si se acuerdan que yo le dije el otro día. O sea que de la fecha de última menstruación, si vos sabés que tiene un atraso más de un mes, que vos ya le pediste un test de embarazo también ahí, y te dio positivo, y vos tenés que sacar rápido la fecha probable de parto, suma 9 meses. O sea que 10 de enero dije yo que la paciente tenía la fecha de última menstruación, decimos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 10 de octubre, 39 semanas, le suma 7 días, el 17 de octubre son las 40 semanas, los 9 meses. Método anticonceptivo, le pregunté a la señora qué método anticonceptivo toma, si el método es hormonal, si es barrera, y en ese caso, ¿cuántos días menstrua? Si menstrua 3 o 4 días, eso también se ve. Después, en cuanto a los antecedentes personales, si es diabética, hipertensa, asmática, antecedentes quirúrgicos, si alguna vez fue operado, este caso, esta paciente que yo le dije recién, que tuvo una cesárea, o que tuvo, por ejemplo, una apendicectomía. Antecedentes gineco-obstétricos, sí, la edad de la menarca, o sea, que ya se hizo, o sea, la primera menstruación, el desarrollo de las mamas, cuándo fue el último PAP que le tomaron, las características del embarazo parto que haya tenido puerperio, si amamantó o no amamantó, también es importante todas esas cosas en un buen interrogatorio. Y vos imaginate que una paciente que tiene un puerperio y que está amamantando, esa paciente no va a tener menstruación, o sea, porque no está ovulando. Por eso las pacientes a veces se asustan y el tema es que al no ovular y todo eso no va a haber sangrado. La paciente no va a desprender el endometrio. Siempre acuérdense que después de un parto, las hemorragias, o sea, la paciente no va a tener hemorragia, capaz no va a tener sangrado durante 6 meses y cuando vuelva a sangrar va a ser más abundante que lo normal. ¿Estamos hasta ahí? Al examen físico. Al examen físico tenemos que hacer un examen físico general. Una vez que hicimos un buen interrogatorio, seguimos por el examen físico. Vemos el abdomen, cómo está, si está blando, depresible, indoloro. ¿Cómo está la palpación profunda? Hacer una especuloscopía. ¿Para qué? Para determinar el origen del sangrado. Si el sangrado viene de adentro del útero o viene de afuera del útero. Usted imagínense que cuando usted tiene un desgarro vaginal, va a ser de afuera del útero. Cuando vos tenés una amenaza de aborto, va a venir de adentro del útero. Y ahí vos con el espéculo ves las características del cuello.
En laboratorio, un análisis sanguíneo de rutina, la rutina que consiste un hemograma completo, recuento de plaquetas, glicemia, urea, creati, ¿tá? Y le pedimos una orina completa y el baby check, que yo le dije a todas las pacientes, Gravel Index o la UC beta cuantitativa, que para saber si la paciente está embarazada. Todo dolor abdominal se considera, bajo se considera en una paciente en edad reproductiva es embarazo hasta que se demuestre lo contrario. Y si es con mucho dolor, va a ser un embarazo ectópico lo único que tiene que pasar. Entonces, toda paciente en edad reproductiva con dolor abdominal bajo, vamos a considerar que es un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos hasta ahí? Métodos complementarios. Ya pedimos laboratorio, ahora vamos a pedir complementario. Vamos a pedir una ecografía ginecológica, ya sea vía abdominal o transvaginal. Y en este caso vamos a pedir, fíjense en que depende en qué lugar uno esté trabajando. Si uno está en un lugar que tenemos todas las cosas, podemos hacer todo esto. Ahora, si vos te encontrás en un pueblo donde no tenés nada, solamente una cosa, si sos canchero, puede hacer que se llama la culdocentesis. Es cuando punzás el fondo de saco de Douglas y vos ahí vas a ver si viene sangre o si viene pus o si no viene nada. ¿Tá? Entonces, empezamos con una eco ginecológica, ya sea vía vaginal o transabdominal, para ver cómo está el útero. Si está limpio el útero, ya acá no estamos hablando de un embarazo adentro del útero, vemos los anexos, vemos si hay una imagen, generalmente la ecografía, la imagen del ectópico, una imagen rosquilla que podemos hablar. Vamos a ver un RQ de abdomen de pie para ver que no haya niveles hidroaéreos. ¿Y qué más? La culdocentesis, que es, uno pone un espéculo y con una aguja punza el fondo de saco de Douglas. Y al aspirar puede que venga sangre, y ahí estamos hablando ante un embarazo ectópico, porque hay sangre dentro del peritoneo, o puede venir pus, y en ese caso estamos hablando de una infección. La anemotecnia es, la sangre se opera, la pus se espera. ¿Por qué? Muchas veces si tenés pus, primero tenés que dar un poco de antibiótico para tratar de enfriar el cuadro y después recién operamos. En cambio, la sangre rápidamente hay que operar. Entonces, sangre se opera, pus se espera. También vamos a ver una ecografía abdominal, por ejemplo, que sea un embarazo molar, para ver que no tengamos ninguna imagen, ya sea en el hígado. Y una tomografía, una resonancia, sería de menor complejidad a mayor complejidad. Las metrorragias disfuncionales, esto es bien claro, se define como un sangrado uterino anormal, consecuencia de ciclos anovulatorios, en ausencia de patología orgánica o médica. ¿Ah? O sea que vos ya descartaste que sea algo, la causa sea orgánica o médica, y en ese caso son los ciclos anovulatorios, que pueden ser más largos, más cortos, muchas veces van relacionados también con el estrés que la paciente tenga. Tanto el examen físico como los métodos complementarios son normales, y el diagnóstico es clínico, por exclusión, descartar todo lo que es algo orgánico o algo médico y es algo fisiológico. Por eso lo hace por exclusión, cuando hay una metrorragia disfuncional. El manejo clínico, bueno, tenemos ciclos artificiales que podemos hacerlo porque tenemos que saber que la mujer, el ciclo cuenta de 28 días, desde el día 0 al día 28 y ahí se desprende el endometrio. Sabemos que el día 14 es cuando ovula, entonces en la primera parte, cuando actúan los estrógenos, y la segunda parte es donde actúan la progesterona. Entonces lo que hacemos es hacer un ciclo artificial. Una de las drogas que usamos, el primocistón, que es estradiol más hidroxiprogesterona, una ampolla intramuscular única dosis, continuamos con el primolor NOR, que sea 5 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días. Y con eso es lo que le hacemos un ciclo artificial. Esto copienlón, generalmente todos los pacientes de 45 años que ya empiezan a tener alteraciones en el ciclo fisiológico porque se le está viniendo la menopausia también. Entonces le ponemos un primocistón, que es estradiol más hidroxiprogesterona, una ampolla intramuscular única dosis, y continúas con el Primolut NOR, que es la norestestosterona, de 5 miligramos, se dan vía oral cada 12 horas por 10 días. Otra forma es el ciclo progesterona natural micronizada, que es el Proges 200, es progesterona natural micronizada, que únicamente lo da los últimos 14 días del ciclo.
Profe, Sí, una pregunta. sí, ¿Esto es para tratar la hemorragia sí, exactamente. del cualquiera? Exacto. Generalmente las Ah, bueno. fisiológicas, principalmente. Bueno. Que no tengamos una Ujú. causa orgánica. Porque si vos tenés Bien. un mioma, el problema es el mioma, hay que sacar el mioma. Sí, Ahora, cuando es algo disfuncional, la tratamos así. dale, Cuando hablé dale. acá de la progesterona natural micronizada, esta se usa mucho también cuando tenemos la amenaza de aborto en el primer trimestre. Ustedes tienen que saber que quien fija el útero, el bebé, es la progesterona, que el organismo la segrega en forma endógena, pero muchas veces nosotros la hacemos dar en forma exógena. Estas son cápsulas que yo, por ejemplo, le hago tomar una a la mañana, porque es cuando la paciente por ahí se mueve, y colocar una tipo 1 de la noche. Con eso también el bebé tiene más posibilidad de que el bebé se pegue bien, una forma de ayudarle en el embarazo. Cuando tenemos los sangrados disfuncionales, se dan los últimos 14 días para tratar de regularizar ese sangrado. Otra cosa que podemos hacer, el amedroxiprogesterona intramuscular cada 3 meses, ¿ah? El antiprostaglandina, que se usa poco, esa. El DIU con nuevo Ornegestrel, hoy en día el que usamos más es el Mirena, ya este ni lo estamos usando, pero de a veces es caro, sale 15.000 pesos el Mirena. Y los manejos quirúrgicos para tratar de estas hemorragias cohibirla, un legrado total o fraccionado, siempre bueno que cuando uno haga un legrado tomar muestras para mandar anatomía patológica, para descartar que el endometrio sea sano. La resección endometrial es cuando vos haces como un regrado pero más profundo, o a través de un histeroscopio, o ya cuando hay que sacar el útero, que es la histerectomía. Eso es un poco a grandes rasgos lo que es para tratar una hemorragia disfuncional cuando vos sacás cualquier patología orgánica. Entonces, metrorragia, disfuncionales, ya sabemos cómo hacerle un ciclo artificial y que con eso ande. Ahora tenemos la hemorragia del primer trimestre. Estas se dividen en amenaza de aborto y el aborto puede ser en curso, completo, incompleto y séptico. Y por otro lado tenemos lo que se llama las enfermedades del trofoblasto, que son la mola. ¿Estamos? Y acá yo le agregaría también el embarazo ectópico. O sea que le dije, como hemorragia del primer trimestre, la amenaza de aborto, la enfermedad del trofoblasto, que la mola, y el embarazo ectópico. Cuando hablamos de aborto, que el 90% de la hemorragia del primer trimestre de embarazo se considera aborto hasta que se demuestre lo contrario. Que puede ser aborto en curso, aborto completo, aborto incompleto y séptico. La ginecorragia del primer trimestre se define como todo sangrado dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, acompañado no del dolor abdominal. Y esto es lo que yo le dije antes, que hasta que se demuestre lo contrario se le toma como una amenaza de aborto. Aborto se define como una interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Según la Federación Nacional de Ginecología Obstetricia, aborto es la expulsión del producto de la concepción cuando pesa menos de 500 gramos. O sea, antes de las 20 semanas o menos de 500 gramos, algunos libros lo dicen por ahí hasta las 22 semanas. Según la causa, ¿se acuerda que le dije que la clasificamos en espontáneo y provocados? Fíjense que el aborto espontáneo es la complicación más frecuente del embarazo y es el 10 al 15% de la población general. Y la causa, fíjense, que es la cromosopatía en un 60%. Después tenés causas genéticas, factores uterinos, factores endocrinológicos, inmunológicos y ambientales. ¿Tá? Esto es muy frecuente, que uno tenga pacientes que tengan amenaza de aborto o aborto en curso o que hayan tenido algún aborto. Realmente siempre hay que estudiarlo a estas cosas para que no le vuelva a pasar. Los libros dicen que un aborto se estudia a partir de la segunda pérdida, una paciente a partir de la segunda pérdida de aborto.
Pero vos me decías a mí, si a mi mujer le pasa, yo ante una primera vez ya la estudio. ¿Contra qué hay que estudiar? Y una de las causas fundamentales son las trombofilias. Entonces, si vos descartas la trombofilia, ya te vas a quedar tranquilo. En mi experiencia personal, nuevamente le vuelvo a decir, yo a todas las pacientes que tienen una pérdida o dos pérdidas, ya le doy aspirineta todo el embarazo, que es un anticoagulante, a muy bajas dosis. Y se la doy a la noche, porque tiene que actuar de noche. De esa forma disminuye la posibilidad de que la paciente tenga nueva pérdida. Entonces, volvemos a repetir esto, el aborto espontáneo es la complicación más frecuente del embarazo, se da entre el 10 y el 15%. Y las causas, dijimos, cromosómicas, el 60%. Por siempre luego la paciente le decís, por algo, el organismo no quiso que este embarazo siga, y por eso se detiene, o lo perdiste. Genéticas, factores uterinos, endocrinológicos, inmunológicos y ambientales. Fíjense en cómo se maneja esto. Este cuadro es importante que usted lo sepa. Hicimos una historia clínica completa, se acuerda que hablamos de un buen interrogante, hablamos de los antecedentes personales y quirúrgicos, le pudiste hacer a lo mejor una ecografía, todo eso es la historia clínica. Le preguntaste la fecha de última menstruación, miraste los signos vitales, la presión, generalmente la paciente va a estar hipotensa, y después colocaste el espéculo. Una vez que vos pusiste el espéculo, ves cómo es el sangrado, escaso, cómo está el cuello del útero, si está duro y cerrado, y cómo está el tamaño uterino acorde a la menorrea. Y en esto seguramente vos tengas una gesta vital intraútero y estamos hablando de una amenaza de aborto, o sea que tenés un poquito de sangrado, nada más. Después puede que refiero constante pérdida de material ya por el canal, y ahí ya estamos hablando de una amenaza de aborto clara. Puede que el orificio interno esté cerrado o puede que esté permeable. Si vos lo tenés permeable, es porque el aborto está en curso. Y si lo tenés cerrado, puede que haya eliminado un poco y otro haya quedado adentro y haya que hacer una ecografía para ver cuánto es el endometrio. El endometrio normalmente se considera normal entre 10 y 12 milímetros. O sea que si yo te hago una ecografía a una paciente que tuvo un sangrado importante, le hago una eco y me da un endometrio de 10, 12 milímetros, considero que el aborto es completo. Ahora, si me da un endometrio de 22 milímetros, es un aborto incompleto. Y ante eso hay que rasparlo. ¿Estamos? Grábense en este cuadrito. Es fácil y preciso. Los abortos infectados es la interrupción espontánea o inducida, en la que el mecanismo de producción es la infección del producto y anexos ovulares. Del total de abortos, el 40% es considerado séptico y de esto un 60 a un 68 más o menos de las pacientes reconocen haber realizado alguna maniobra abortiva. Realmente las pacientes en el público te lo dicen. Y muchas, bueno, tienen sus prejuicios que por ahí no lo dicen. Yo en el ECA me encontré con todo lo que ustedes pueden pensar. Pero bueno, en un 5% de los abortos sépticos tienen como causa la presencia del DIU, y el aborto provocado tiene una mortalidad 5 veces mayor que el espontáneo, obvio. Los espontáneos generalmente no tienen riesgo, hay que controlarla y nada más, y los provocados depende de qué tipo de aborto. Hoy en día, acá en Rosario, están las páginas, vos vas a los centros de salud y te dan hasta la misma pastilla, que son las prostaglandinas, para que la paciente empiece a realizar el aborto. Yo te estoy hablando de años atrás, por ahí en el ECA, me he encontrado con pacientes que venían con los cabitos de perejil, que les ponían las matronas, y amarillas de séptica. Otra una vez me pasó que cuando voy a poner el espéculo, tenía toda la columna del bebé, o sea, le habían ido sacando de a pedazos al bebé y se le había trabado la cabeza. Entonces, bueno, rápidamente hubo que actuar a entrar al quirófano, hacer una anestesia raquídea, relajar el cuello del útero, sacarle eso, y la paciente iba a terapia, hace lo que llama un síndrome Mondor. Algunas se han salvado y otras se han muerto. Pero bueno, hoy yo creo que está bastante este tema hablado y bueno, cada uno tiene su conducta y sus decisiones hacia el aborto, que es un tema amplio para hablar. La clínicamente se manifiesta con los síntomas de aborto en curso, pero agrega taquicardia, taquipnea, hipotensión. Todo esto es lo que yo le hablo del síndrome de Mondor.
y las pacientes que ya vienen con un aborto séptico, o sea, se manifiesta con los síntomas de aborto en curso, pero agregan taquicárdica, taquineica, hipotensión, fiebre, mal estado general, icterixia, oliguria, dolor abdominal, pérdida vaginal fétida, tacto vaginal con canal permeable doloroso. O sea, muchas veces hay que hacer una histerectomía en estas pacientes. Y la infección es tan grande que está en el miometrio, o sea que tienen unas metritis. Y el tratamiento antibiótico depende. Si vos tenés una paciente que tiene una amenaza de aborto, que está con los glóbulos blancos un poco elevados, podés, pero la gesta está vital, podés hacer tratamiento con ampicillin sulbactam durante 10 días. Ahora, si ya la gesta no está vital, ya podés poner clindagenta. ¿Se acuerdan que la genta se prepara a 240 miligramos en 200 centímetros cúbicos de solución fisiológica? Y la clindamicina es 600 cada 6 horas se hace. Si el aborto ve que es muy séptico y que hay riesgo, puede hacer un triple plan: clindagenta, metronidazol o clindagenta, penicilina, que creo que después la diapositiva que sigue. ¿Está? Entonces, acuérdense que el tratamiento va a depender si la gesta está vital o si la gesta no está vital. Si la gesta está vital, vamos a hacer ampicillin. Si la gesta no está vital, vamos a hacer directamente clindagenta. Cuando vos ves que más o menos la paciente está compensada, y si vos ves que el mal estado general es malo, agrega clindagenta, peni. Esto es lo que yo le decía. Aborto séptico de alto riesgo, la edad gestacional más de 8 semanas, fiebre con más de 24 horas, el flujo purulento por el orificio cervical interno, signo de compromiso miometrial, anexo, todo eso, por eso mucho dolor. Ahí lo que yo le digo, hacemos clindagenta peni o clindagenta metro. Acuérdense que la penicilina actúa como la metronidazol, en una palabra, son muy parecidos. Por eso se va viendo cuál podés. Penigenta clinda o penigenta metro. Perdón, la metronidazol con la clindamicina, es lo que jugamos medio iguales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Copia alguna? ¿No? Sí, profe, estamos. Entonces, acuérdense. Sí. Penicilina le pone genta clinda o penicilina genta metro. Esto fue un poco un resumen de aborto. Yo creo que hoy en día ya se están viendo menos porque el aborto que se hace hoy es más con la pastilla, la prostaglandina. No tanto con como lo hacían antes las matronas. Si ustedes lo buscan en la página, la prostaglandina es como una vallaspirina en la cual la parten al medio, tenés 2 mitades, se la colocan abajo los carrillos de la boca y cada 3 horas. Y con eso hay buenos resultados, lo que dicen los que se dedican a esta parte. Bueno, ¿alguna duda le quedó de aborto? ¿Aborto, amenaza de aborto, algo? ¿Alguien de ustedes hizo la cátedra de aborto? ¿De la facultad, la electiva? Sí. Bueno, ahí más o menos le explicaron esto, ¿no? Sí, explicaron. Bueno, ahora en eso recién hablamos lo que es la parte de ginecorragia, que me queda por ahí algunas cositas que le voy a hablar ahora después de embarazo ectópico y de mola. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Siempre con el dolor abdominal. El dolor abdominal de causa ginecológica. Y esto, como siempre le voy a decir, que te vas a pelear con los cirujanos, porque para los cirujanos todos los dolores de abajo son quirúrgicos y apendicitis. Para nosotros siempre queremos evaluar, entonces toda la mujer en edad reproductiva la vamos a evaluar. Abdomen agudo inflamatorio, la EPIA, que son enfermedades pélvicas inflamatorias bajas, o la ruptura de un absceso tubo-ovárico, que ya sería una complicación de una EPIA. Después tenés lo que se llama el abdomen agudo hemorrágico, que es lo que yo decía, que es el embarazo ectópico, que también puede tener un poquito de sangrado, pero se acuerda que era como borra de café, o la ruptura folicular. Después tenemos lo que se llama el abdomen agudo torsional,
Y por último, la ruptura de un endometrioma, que también da mucho dolor. Entonces, estas serían las causas de dolor abdominal ginecológico. Entonces, abdomen agudos inflamatorios, abdomen agudos hemorrágicos, abdomen agudo torsional y ruptura de endometrioma. ¿Qué es la EPIA? La enfermedad pélvica inflamatorias. Es la infección bacteriana localizada por encima del orificio cervical interno. El riesgo de comportamiento que aumentan, o sea, el riesgo del comportamiento que aumentan la oportunidad de la infección en el tracto genital inferior son compañeros sexuales múltiples, relaciones sexuales con hombres de alto riesgo, la baja clase social, socioeconómica y la raza. Esto dice el libro. Para mí hoy en día la clase social es igual, baja o alta, esto lo vemos igual. Eso, pero como dice el libro, yo lo dejé ahí. Pero les digo que se ve en la clase alta y en la clase baja. Entonces, la definimos en la infección bacteriana localizada por encima del orificio cervical interno. Los riesgos de comportamiento que aumentan la oportunidad de una infección del tracto genital inferior son múltiples compañeros sexuales, relaciones sexuales con hombres de alto riesgo o al revés. ¿Me entendés? O sea, una mujer que también que tenga múltiples compañeros sexuales también va a ser más propensa a tener esto y a su vez el contagio del hombre. La baja clase socioeconómica, yo sé como le dije, eso lo dejaría entre comillas, hoy en día en la clase alta también se ve, y la raza, que realmente dice que la raza afroamericana es más propensa. En Europa, cuando yo estuve, no había tantas EPIA, era más bajo la incidencia. Los criterios diagnósticos se dividen en mayores y menores. ¿Cuándo hablamos de un criterio mayor? Cuando tiene un dolor abdominal bajo, signo de infección del tracto genital inferior o dolor a la palpación bilateral de los anexos. Menores, ¿cuándo hablamos de criterios menores? Tenemos la fiebre, la inflamación anexial, la leucocitosis, o sea que va a tener una glóbulos blancos por encima de 20.000, aumento de la proteína C reactiva y pruebas para gonococo o clamidia. ¿Está? Entonces, criterios lo dividimos en criterios mayores y en criterios menores. Los mayores, dolor abdominal bajo, signos de infección, flujo, todas esas cosas, dolor a la palpación bilateral. Menores es la fiebre, la inflamación de los anexos, que van a estar palpables, aumento de los glóbulos blancos, aumento de la proteína C reactiva, y en el flujo va a haber pruebas para gonococo o clamidia. Vamos a sentir el olor, qué tipo de olor es. Después ustedes van a ir viendo los olores, como es el de la clamidia, como el del gonococo. Fíjense en cómo hacemos el diagnóstico. Si vos tenés uno mayor y uno menor, tenés una posibilidad de un 78%. Si vos tenés uno mayor y dos menores, del 90%. Y si tenés uno mayor y tres menores, del 96%. La clasificación laparoscópica, y esta es la pelea eterna con los cirujanos que meten enseguida, le hacemos una vida láparo. Leve, cuando vos tenés una trompa móvil con orificios permeables. Moderada, cuando hay una inflamación más pronunciada. Trompas que ya no se mueven, adherencias sueltas, húmedas, y la fibra puede estar adherida. Y severa, cuando los órganos pelvianos están adheridos entre sí. O sea, estos son los abscesos, los piosalpin. Esto muchas veces hasta se rompe o sale bastante pus por la trompa. Por eso cuando uno hace una culdocentesis, va a ver, en el fondo de saco, va a ver que hay pus. Duele, mucha fiebre y mucho glóbulo blanco. ¿Estamos? Entonces, esto es la clasificación laparoscópica, leve, moderada o severa. Fíjense en la EPIA, el tratamiento es médico en el 84%. Solamente un 16% es quirúrgico. O sea que la mayoría, con tratamiento médico, resuelven la EPIA, la enfermedad pélvica. Solamente un 16% es el que se opera. Fíjense en qué bajo porcentaje. ¿En qué consiste el tratamiento médico? Bueno, en forma ambulatoria, ¿qué pasa? Media ampolla de ceftriaxona le va a poner a la
vos tenés la pareja, siempre hay que tratar la pareja. Entonces, media ampolla a la mujer y media ampolla al marido. Y a su vez, le da la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días a la mujer y el marido toma por 10 días. ¿Estamos hasta ahí? Claro. Este es el tratamiento de la epía. Vas a estar en un lugar donde vas a tener que vas a tener que tratar esto, acordate, una ampolla de cetrazona, mitad para el marido, mitad para la mujer. A la mujer le receta la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días y al hombre por 10 días. ¿Cuándo lo hospitalizás? En caso de que tengamos que internarlo, porque de a veces la trata ambulatoriamente, de a veces la internás y de a veces tenés que operarla. Pero si es internado, pones media ampolla intramuscular de cetrazona más gentamicina 240 por día más clindamicina 600 cada 6 horas, que es lo que yo le dije hoy. Completar tratamiento endovenoso por 48 horas. O sea, vos ves, la interna a la paciente, le colocás la ceftriaxona, le pones clinda, le pones genta, y en 48 horas ves, a ver, si los glóbulos blancos empiezan a bajar y ella tiene un mejor estado general, se va a ir a su casa con la doxiciclina hasta completar los 14 días. En mi experiencia personal, con esto me han pasado varias cosas. Por ejemplo, a una paciente le di la medicación, ¿está? ¿Qué pasó? Bueno, la paciente tenía otra pareja también. Entonces, ¿cómo haces? Porque esta paciente me hacía continuamente, me recidivaba con la epía. Entonces, un día me confesó que ella tenía otra pareja. Y entonces, al tener otra pareja, hay que traer a esa pareja también y medicarla. Porque si no le da la medicación, va a seguir contagiando. Y ella se va a seguir contagiando también. Otra cosa que me pasó, esta misma paciente después me pide cuidarse con pastillas anticonceptivas y, bueno, le doy las pastillas y a los 15 días viene y me dice, no tengo más. Y le digo, ¿cómo que no tiene más? Si tenía para 30 días. Y no, dice, una para mí y una para mi marido, me dijo usted. O sea que, bueno, hay que ser claro y con la gente que uno trata, ver hasta dónde lo comprenden, ¿está? O sea que le estaba dando la mitad de la caja de anticonceptiva, se la da al marido, después de haber tratado sobre una epía. Respuesta favorable al tratamiento, ¿qué quiere decir? Descenso completo de la fiebre, que a las 72 horas no tenga más fiebre, desaparición completa del dolor a la descompresión, normalización del recuento de glóbulos blancos, o sea que baja los glóbulos blancos, y mejoría del dolor de los órganos pelvianos. ¿Cuáles son las secuelas de la espía? Bueno, las secuelas de la espía pueden ser el dolor pelviano crónico, o sea que la paciente ya queda con una EPIC, se llama, porque, viste, ese, como yo le dije, el pus cuando sale afuera de las trompas y lo que sea, después queda como un chicle todo adherido entre las trompas y la paciente después queda con EPIC, se llama, enfermedades pélvicas inflamatorias crónicas, o sea que la paciente va a quedar con eso. La adherencia pelviana, esterilidad, es causa de esterilidad, y mayor riesgo de embarazo ectópico, porque muchas veces esta trompa está tortuosa y al estar tortuosa produce que la implantación, el bebé quede en la trompa y no vaya al útero. O sea que las secuelas de la epía son el dolor pelviano crónico, la adherencia pelviana, la esterilidad y mayor riesgo de embarazo ectópico. El acceso tubovárico, que sería el grado mayor, la complicación mayor, tienen que saber que es una complicación de la epía, que empezó como una epía y siguió evolucionando, e hizo un absceso. Este sí hay que operar. Siempre internar y compensar con antibiótico endovenoso. Lo que yo les dije, ¿se acuerda que si hacemos el diagnóstico rápido? Te dije que el pus espera, la sangre se opera de urgencia. Esperamos por lo menos 24 horas. ¿Para qué? Para ponerle este antibiótico que vaya haciendo efecto y vaya enfriando el cuadro. Antibiótico poco satisfactorio, no hace efecto, tratamiento es quirúrgico o ante una ruptura de un absceso, una emergencia quirúrgica. ¿Alguna pregunta le quedó de lo que son las epías, chicos? Tienen que saber cómo tratarla en forma ambulatoria o si se interna y cuando está internada, si vemos que realmente requiere
quirúrgico, una conducta quirúrgica, o si a través del tratamiento endovenoso llega hacia el foco y uno se queda tranquilo. Sí. No te escucho, ver. No, también la trichomona. Gonococo, clamidia, trichomona. Ha habido algunos estafilococo, enterococo. No, puede ser una bacteria común. Una Klebsiella, un estáfilo. Bueno, ¿qué es la torsión anexial? Es la rotación del ovario o anexo sobre un pedículo ovárico, produciendo una obstrucción venosa linfática arterial, porque se torsiona todo el triple pedículo, que con el correr de las horas va a provocar una necrosis del anexo. Se sospecha frente a una masa pelviana palpable de ecografía junto con dolor, sospecha una torsión anexial 1. ¿Usted en qué paciente generalmente va a pensar una torsión anexial? Yo le voy a decir que en mi experiencia, generalmente las pacientes que uno lo ve, son las pacientes que te diría, por ejemplo, que rondan en los 13 a 15 años. Uno de los síntomas característicos que veo por ahí yo es el vómito en chorro. Las 2 veces que tuve yo una torsión anexial en la guardia era vómito en chorro. La forma de vomitar era como un chorro. Eso es lo que me llamó la atención y las 2 fueron torsiones anexiales. Se entró rápido al quirófano, se hizo una videolaparoscopía, a una le pudimos salvar el ovario y la otra, el ovario ya estaba necrosado y hubo que sacarlo. Paciente de, una tenía 13 años y la otra tenía 15 años. ¿Tá? Es raro, pero es una de las urgencias ginecológicas. Entonces, la rotación del ovario anexo sobre un pedículo ovárico produciendo la obstrucción venosa linfática y arterial que con el correr de las horas provoca la necrosis de la muerte. Tenemos que saber esto, lo que dice en el último párrafo, dada la dificultad de diagnóstico clínico, el uso de la laparoscopía puede conducir a un diagnóstico más rápido y conservación de la fertilidad. Igual, la paciente llegó, rápidamente ecografía, miramos la ecografía, diagnosticamos la torsión ahí, entramos rápidamente al quirófano y le tratamos de sacar las vueltas en espira. Tenía 3 vueltas en espira, o sea, 3 veces había dado vuelta el ovario sobre el pedículo. Son de a veces pacientes que tienen más laxo esa parte, porque si no todo el mundo viviría con la torsión anexial. Se da poco, pero cuando se da es una urgencia y hay que tratarla rápido para evitar la infertilidad de la paciente, sabiendo que estamos hablando de pacientes entre 13 y 15 años, por ejemplo, en mis ejemplos. El embarazo ectópico, ¿se acuerda que yo les dije que dan 2 o 3 cosas? El embarazo ectópico se produce cuando el ovocito fertilizado se implanta fuera de la cavidad endometrial. El 95% de los casos es tubaríaco y se da en la región ampular. También puede ser cervical un embarazo ectópico. Puede ser dentro de la cavidad. Una vez había uno que no me pasó a mí, lo leí en los libros, lo que sea, que se implantó en el peritoneo y siguió creciendo hasta los 7 meses. O sea que la paciente tenía el embarazo fuera del útero. ¿Me entendés? Un caso inédito fue ese, pero está en la bibliografía descrito. Fíjense que la incidencia es del 0,6 al 2% del embarazo. Los factores de riesgo pueden ser la EPI, o sea, enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidades previas, el DIU, la endometriosis, abortos previos, ectópicos anteriores. Por eso realmente una paciente que tiene un ectópico, la mayoría de las veces lo que conviene es volarle la trompa, porque si va a hacer un tratamiento conservador, muchas veces puede volver a producirse el embarazo ectópico en el mismo lugar. Por eso es todo un tema ese, ¿eh? La clínica puede ser desde asintomática hasta shock. La tríada clásica es amenorrea, o sea, la paciente no menstrua, dolor abdominal y sangrado vaginal. Entonces, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Por un lado, vos sabés que la paciente no está menstruando. Le hiciste una subeta, es positiva, o sea que está embarazada. Por otro lado, tiene el dolor abdominal y tiene el sangrado, que es como un borra de café, acuerda que le dije yo. Irregular, oscuro y de poca intensidad. ¿Qué es lo que hacemos? Una ecografía ahí para buscar la imagen en rosquilla del anexo, que ahora ya lo vamos a hablar. Al examen físico, estas 3 cosas. Engrosado y doloroso, el fondo de saco de Douglas, está ocupado,
O sea, vos vas a tener una subeta positiva, o sea, que sabés que hay embarazo. Mirás adentro del útero, trilaminar el útero, está grueso el endometrio. Y haces una ecografía y te aparece una imagen en rosquilla. Eso va a ser embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. Cuando agrega dolor abdominal el embarazo ectópico, es muy probable que el fondo de saco de Douglas tenga sangre. Por eso yo le dije que si vos punzás el fondo de saco, vas a aspirar sangre. La sangre se opera, el pus se espera. ¿Por qué se rompe? ¿Por qué aparece la sangre? Porque se rompió la trompa. Entonces hay que entrar rápido a operar. Laboratorio complementario con coagulación, su unidad beta para confirmar el embarazo. Siempre hay que clasificarla a la paciente, grupo sanguíneo y factor para, en caso que necesite sangre. Y por otro lado, las negativas para colocarle la gamma globulina. ¿Se acuerda que le dije? Que todo paciente RH negativo y padre RH positivo, hay que evitar que se sensibilice y se pone la gamma globulina. Entonces, todos los abortos, todo el embarazo ectópico, lo que sea, siempre preguntar el grupo de sangre. Y si la paciente es negativa, colocar la gamma globulina. El único signo de certeza es el saco gestacional con vesícula, vistelina y a veces con embrión. Y a veces hasta latido aparecen. Pero yo como le digo, chicos, si ustedes tienen un embarazo ectópico así lata, pero es chiquito en la trompa, saben que el final es corto, porque va a romper la trompa y va a tener que entrar cagando a operarla porque te va a hacer un shock la paciente. Entonces, si ya lo tenemos ahí, sabemos que es un ectópico, bueno, listo, resolvámoslo. El 20%, fíjate que dice ahí que la imagen en rosquilla, signo indirecto, como visualización de la masa anexial próxima al ovario, con una corona del Doppler color que la rodea, y lo que yo le dije la triada, el útero vacío, el endometrio engrosado, líquido libre y la imagen en rosquilla. Las 4 cosas. Entonces, vamos a mirar una ecografía, te encontrás con un útero que no tiene nada, con un endometrio engrosado, con una imagen en rosquilla y algo de líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Eso es un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. Y ahí está la imagen de un embarazo ectópico, no sé si lo ven. Como la imagen en rosquilla, eso más oscurito, ¿lo ven? Bueno, el manejo, ¿cómo puede ser? Sospecha no confirmada, paciente asintomático y estable, le puedes dar el alta y la controlar en 48 horas con la beta para ver cómo se va duplicando. Y si vos ves que está asintomático, hay que ver si está compensado o descompensado. Si está descompensado, o sea, tenés el líquido libre, la culdocentesis, vos le hiciste la culdocentesis y te dio positiva, todo eso tiene que hacer una cirugía urgente, que puede ser en forma convencional o a través de una laparoscopía. Y si la paciente está estable, valorar el tratamiento médico con administración de metrotexate en dosis. Yo le digo, esto nunca vi uno que haya terminado bien. O sea, para mí, el diagnóstico, una vez que hiciste el diagnóstico embarazo ectópico, operar y se acabó el problema. Cuando vos tratás de hacer un tratamiento conservador con el metrotexate, puede que ande algún tiempo, 1 o 2 semanas, esto sigue creciendo, se rompe la trompa y tenés que entrar de urgencia al quirófano. Cuando vos antes lo hubiese podido resolver. Se los puse porque lo dice el libro, no para que lo hagan, ni para que lo digan. Preferiría siempre que se entre, se opere, se resuelve y se acaba el problema. Entonces, siempre el manejo, tenemos que ver si es asintomática o sintomática. Si es asintomática, está estable y todo, la puedes mandar a la casa y controlarla en 48 horas. Porque, ¿qué pasa? Capaz que ese es chiquito y puede que produzca un aborto hacia el peritoneo, tenga un poquito de dolor en el peritoneo y después eso se reabsorbe y se acabó el problema. Pero puede que es sintomático, o que siga creciendo, o que la trompa se rompa, y ante eso vamos a tener líquido libre intraabdominal, y ya ahí es más urgente porque va a tener que hacer una culdocentesis, aspirar, a ver si viene sangre, y después una cirugía de urgencia. ¿Estamos? Bueno, esto es un poco lo que sería de ginecología que ustedes tendrían que saber. ¿Alguna duda que tengan? Los escucho. ¿Alguna duda? Profe, Sí, en el absceso tubovárico, sí.
El antibiótico endovenoso sería la genta. Clinda, genta. Bueno, gracias. Y puedes poner también, si querés, penny. Ajá. O poder agregar metronidazol. Los cirujanos les gusta mucho el metro y a los ginecólogos la penicilina. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto de ginecología fue un poco más escueto, más corto. Tienen que saber también que lo que le dije el otro día, cualquier flujo, siempre los óvulos recomendados son el Gincan, el Ovumix, el Ovufen, todos los que tienen clindamicina, clinda, que tienen metronidazol, lidocaína, centella asiática. Cualquiera de esos son buenos para decir cuando tenemos un flujo, lo que yo recomiendo siempre. Y de vez en cuando, hablando los términos de a veces como hablan los veterinarios, lo que sea, de desparasitar la chocha, cada 6 meses te puede hacer un ciclo de 6 días de óvulos y con eso la desparasitar y quedaría bien en condiciones. Porque tenemos que saber, como le dije el otro día, que la chochi tiene bacterias que te atacan y que te defienden. Pero ante situaciones de estrés, ya sea cuando uno está embarazada, cuando uno tiene que rendir examen o lo que sea, ese ecosistema se altera y siempre aumenta la que no ataca y disminuye la que no defiende. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿qué bibliografía recomienda? Para esto, yo en lo que es urgencia ginecológica, fijaste la del Ministerio de la Nación Argentina. Ahí está todo, está clarísimo. Yo generalmente las vuelvo, ahora hace como un año que no las actualizan, pero están bastante actualizadas. Pone Ministerio de la Nación Argentina, urgencias ginecológicas. Y lo mismo, Ministerio de la Nación Argentina, urgencias obstétricas. Y están todas y claras. ¿Estamos, chicos? ¿Algo más? Bueno, esto fue más corto, por ahí más tedioso, lo que sea. Hoy traté de estar con las mejores pilas, pero la verdad que estoy con 38 de fiebre, pero no los quería dejar de dar la clase. Uy, así que pero... bueno, con esto terminamos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.